Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Estaba meditándolo esta semana y me fue de mucha bendición y espero que también lo sea para su vida. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 11 al 13. Vamos a leer estos 3 versículos. Segunda de Corintios 12, 11 al 13. Luego que lo leamos, mantenga su Biblia abierta. Si a alguien le está faltando bosquejo, aquí adelante usted puede venir a tomarlo. Ya sabe, están para que usted pueda ir siguiendo y para luego durante la semana en su casa también seguir meditando lo que vamos a ver. Segunda de Corintios 12. Vamos a leer entonces del versículo 11 al 13, luego vamos a orar. Dice la palabra del Señor: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme este agravio. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos estás regalando. Es un gozo poder escuchar el Evangelio, la escuela bíblica, la lectura, el tiempo de comunión, el servicio de ofrendas, las canciones. Todo lo que hemos podido recibir y dar ha sido bendición para nuestras vidas. Llega el momento ahora de tu palabra, de la exposición bíblica. Señor, ayúdanos a estar atentos, que el cansancio no nos gane para distraernos, sino que podamos recibir con gozo la palabra implantada, Señor, para que por medio de ello crezcamos para salvación. Que puedas darnos entendimiento para comprender estas verdades junto con sus implicaciones y al creerla podamos obedecerlas y eso repercute en un cambio en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer. Te pido tu ayuda y tu sostén para este tiempo en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es Marcas de un ministerio fiel. Probablemente, si usted preguntara, si hiciéramos una encuesta en la sociedad actual, en el mundo actual, y le preguntáramos a las personas acerca de cuáles son, en su opinión, las virtudes necesarias en un líder a quienes esas personas seguirían, las respuestas pueden ser seguramente diversas. Ahora, habiendo dicho eso, no hay duda de que algunos citen que podrían repetirse. Probablemente algunos lo repitan. Podrían ser tal vez repetidos que alguien puede pensar, bueno, un líder a quien yo seguiría tiene que tener carisma, tiene que tener una buena elocuencia, tendría que tener una preparación académica adecuada, no quiero a alguien improvisado, que tenga una buena apariencia física, podría pensar alguno. O alguno puede decir, bueno, que pueda entender las necesidades de aquellos a quienes va a dirigir. Bueno, esas son algunas ideas, quizás podrían surgir algo más, pero no creo que algunas de las que he mencionado sean malas en sí mismas. Ahora, pienso también que no creo que apunten o sean la base, estas que mencioné, del modelo bíblico de un líder espiritual adecuado para una iglesia local. Quizás al mundo le pueda parecer, pero no es lo que la Biblia apunta. Las Escrituras nos enseñan, por ejemplo, que un requisito indispensable para un siervo de Dios, para alguien que lidera una iglesia, es que sea fiel. Esa es una de las cuestiones, una de las condiciones sine qua non para alguien que va a liderar. Así lo expresó Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice él, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así tenían que reconocerlo a ellos. Ahora, dice él, ahora bien, se requiere de los administradores, de aquellos que sirven, de estos que él mencionó y en los cuales se incluía, que cada uno sea hallado fiel. ¿Ven? Un requisito claro, entonces, para aquel que sirve a Dios es que tiene que ser fiel. Justamente esta era una característica del apóstol Pablo, un ministro que, por ejemplo, había servido fielmente a las iglesias gentiles que él había fundado.
Entre esas iglesias que había fundado, una se encontraba allí en Corinto, a donde él escribe esta carta y la primera carta también. Este hombre, Pablo, por lo que entendemos y por lo que leemos, amaba profundamente a estos hermanos, al punto que había sufrido por ello. En esto había mostrado parte de su fidelidad. Él los amaba, él había sufrido por amor a ellos. Así nos cuenta, por ejemplo, si usted va a leer, y seguramente a usted le gusta leer mucho el Nuevo Testamento, va a encontrar entre las cartas de Pablo esta segunda epístola, la más personal de todas, donde él abre más su corazón, donde más podemos conocer sobre lo que él sentía por la obra del Señor y por los hermanos. Y por eso, por ejemplo, en capítulo 2, versículo 4, él dice lo siguiente: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Le escribió para amonestarlos, pero lo hizo sufriendo. No para que fuese contristado, no para que diga, bueno, para ponerlos tristes, sino, dice él, para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Les he escrito, los he amonestado, he llorado por tener que amonestarlo, pero quiero que sepan de que esas lágrimas fueron porque los amo y porque quiero lo mejor para ustedes. Para el momento en el que él escribe esta segunda carta, la congregación, la iglesia en Corinto, había sido invadida por hombres perversos que habían llegado hasta ese lugar con cartas de recomendaciones falsas. De alguna manera habían tenido unas cartas de recomendación de los apóstoles y con eso habían llegado, eran cartas de recomendaciones falsas. Y ellos estaban ahí. Y una vez que se habían establecido ahí en la iglesia en Corinto, una vez que ya estaban ahí metidos entre ellos, empezaron a difamar a Pablo, empezaron a hablar mal, a acusarlo, acusándolo de una manera maliciosa. ¿Por qué hacían esto? Bueno, porque ellos querían quedar ellos como los únicos referentes de la iglesia local para aprovecharse de esta iglesia. Y para eso, de una manera, tenían que desprender a Pablo de relación con la iglesia. Y por eso empezaron a hablar mal de él y a decir un montón de acusaciones graves y feas y sin sentido. Ahora, el problema es que esto no solo amenazaba todas estas acusaciones, toda esta difamación, la relación de Pablo con esta iglesia, sino que más importante que eso era la realidad de que si esta iglesia continuaba bajo la guía de estos falsos apóstoles que se habían entrado, podían en definitiva, y esto era lo más grave, desviarse del evangelio que ellos habían recibido y que habían transformado su vida. Esta es la principal preocupación de Pablo, no que la relación de él con la iglesia sea afectada, sino que sabía que si ellos se alejaban iban a empezar a abrazar el mensaje, la doctrina de estos falsos apóstoles, que era una doctrina falsa, era un evangelio falso. Y esto es lo que le preocupa a Pablo y por eso él escribe en particular, es uno de los temas centrales de esta carta. Bueno, parecía que algunos miembros de la iglesia ya se habían dado cuenta por reportes que él recibe de uno de sus colaboradores, ya se habían dado cuenta de este engaño de estos falsos apóstoles y habían empezado a apartarse de estos lobos rapaces. Pero lamentablemente había otros que no, que todavía seguían obstinadamente, continuaban bajo la dirección de estos falsos pastores, falsos siervos, falsos apóstoles. Por ende, como ellos seguían bajo la guía de estos falsos hombres, de estos siervos falsos, esos miembros de la iglesia, en particular dentro de toda la congregación, estaban en oposición a Pablo, seguían en oposición a él, incluso apoyando acusaciones por cuestiones que eran, algunas vamos a ver hoy, por ejemplo, algunas, cuestiones absurdas y que no tenían ningún sentido. Algunas cosas de las cuales acusaban a Pablo era realmente para reírse uno al pensar lo que lo estaban acusando. Ahora, es de acuerdo a esta situación que estaba pasando que el apóstol escribe esta sección grande que comienza a partir del capítulo 10 y que prácticamente se prolonga casi hasta el fin de la carta. Si usted lee de manera general toda la segunda carta, del 1 al 9, va a tener como una sección general donde Pablo de alguna manera está apuntando más a aquellos que ya habían cambiado su actitud. Y del capítulo 10 hasta el final hay un cambio en la manera de escribir de Pablo, porque ahí está apuntando más a aquellos que estaban todavía dentro de la congregación y que todavía no se habían arrepentido de seguir bajo la guía de estos falsos apóstoles. ¿Qué busca con esta sección general? Que estos miembros necios y desobedientes recapaciten, se arrepientan y cambien de actitud hacia él y hacia la enseñanza que él les había dado. En este pasaje en particular,
lo más sobresaliente es notar que aunque muchos se oponen a él dentro de la congregación, en ningún momento el apóstol cambia en cuanto al corazón de un siervo de Dios verdadero. Sigue reflejando lo fiel que es, aun cuando está siendo acusado injustamente, y como notamos aquí, él se ve obligado a defenderse. Aunque él tiene que defenderse de las acusaciones, no le queda otra, él sigue siendo fiel. Como dijo hace unos años atrás un evangelista famoso, la fidelidad a Dios y a los que nos rodean en medio de la oposición es la verdadera prueba del carácter de un líder. Es sobre este asunto que vamos a meditar en el día de hoy. Considero que va a ser muy útil reflexionar en lo que vamos a ver, pensando justamente en cuáles son las virtudes más necesarias en aquellos hombres que desean servir a la iglesia local de acuerdo a la voluntad de Dios, para que usted pueda identificar a cuáles son realmente las personas que uno debería seguir. Y si realmente usted está con el deseo de querer servir más a la iglesia y ser un referente, ¿cuáles son las virtudes que más el Señor desea que usted tenga? Porque debemos reconocer también que son los mismos frutos esperables en cada creyente, ya que al igual que los pastores maestros, que son llamados a servir al Señor, también cada uno de los que están acá son llamados a tener la misma clase de fidelidad, la misma que tienen los ministros, los pastores, incluso también en momentos de oposición. Así que te animo a seguirme con atención porque creo que este pasaje puede ser de utilidad para todos los que estamos aquí. El tema del sermón es el siguiente: un siervo de Dios muestra fidelidad incluso en momentos de oposición. Repito, un siervo de Dios muestra fidelidad incluso en momentos de oposición. ¿Cómo se observa esa fidelidad? El pasaje muestra 3 características de esta fidelidad. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan bien allá atrás? Genial. Vamos a ver entonces, la primera característica la tenemos en el versículo 11. Un siervo de Dios fiel, incluso en momentos de oposición, muestra humildad en el ministerio. Esta es una de las características. Un siervo de Dios fiel, incluso en momentos de oposición, muestra humildad en el ministerio. El pasaje comienza con la explicación de Pablo de por qué durante estos capítulos, que como recién decía arranca en el 10, se ha tomado un tiempo para exponer sus, por así decirlo, credenciales apostólicas. O sea, expone el fruto de su labor a modo de defender su trabajo como ministro de Dios. Dice el versículo 11, repetimos, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Es claro que la situación de hablar acerca de él mismo, por un lado, lo incomodaba, aunque era lícito en este caso. Y por lo tanto, como dice el texto aquí, se sentía como un necio por tener que hacer esta defensa. Se veía, como dice ahí, obligado a hacerlo, dado el problema con estos miembros rebeldes que todavía insistían en prestarle oídos a los falsos apóstoles. Pero en verdad lo que Pablo está marcando aquí es que lo que correspondía en este caso de parte de estos miembros era que ellos debían alabarlo a él. O sea, reconocer la obra espiritual hermosa que había hecho él por ellos cuando los había servido. Pablo probablemente consideraba lo que decía Proverbio 27:2, que lo más sabio no era alabarse a él mismo, sino que otros lo alabaran. Y en verdad no es que él deseaba con ansiedad que esta gente reconociera su labor, pero el asunto es que era lo lógico, debido al servicio fiel que había hecho en todo el tiempo que había estado con ellos. El pastor John MacArthur dice lo siguiente en cuanto a esta sección, dice, en lugar de que Pablo se estuviera defendiendo, los corintios debían haberlo alabado. No había excusa para su confusión, debían haberlo defendido. Después de todo, él era su padre espiritual, como se menciona en 1 Corintios 4:15, quien había llevado el evangelio a Corinto, como vemos en 2 Corintios 10:14. Los falsos apóstoles tenían sus cartas de recomendación engañosas,
Pero en cambio, los propios corintios eran las cartas de recomendación de Pablo. Pablo no necesitaba carta de recomendación en Corinto porque ellos mismos eran su currículum, eran el trabajo que había realizado. Así lo dice él en capítulo 3, versículo 2 de esta epístola. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Luego agrega MacArthur, y el hecho de que los corintios supieran que las acusaciones contra Pablo eran falsas, hacía que su silencio para defenderlo fuera aún menos inexcusable. Habían observado su vida durante el tiempo de su ministerio en medio de ellos, como dice en Hechos 18:11, y sabían que no había en él reproche. Quedarse callado cuando se difama la vida y el ministerio de los hombres piadosos es compartir la culpa con los detractores. Tremendo, ¿no? Pero muy interesante, hermanos, que habiendo hecho esta aclaración, luego remarca de manera directa una de las razones de por qué lo que correspondía era ser reconocido por los corintios. Dice al final del versículo, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Cuando es interesante, veamos un poquito más arriba, cuando él hace referencia a grandes apóstoles, el apóstol no estaba apuntando a los verdaderos apóstoles de Cristo, como serían Pedro, Juan, Jacobo, no estaba hablando de ellos. Él está usando un tono irónico, él en esta parte está usando bastante ironía. La utiliza en particular porque él está tratando de que ellos puedan reflexionarle. En esta parte, en verdad, no está apuntando entonces a los verdaderos apóstoles, sino a los siervos falsos que estaban en Corinto. Cuando habla acá de superapóstoles, está hablando justamente de un tono irónico, refiriéndose a esos grandes apóstoles supuestamente que estaban en la iglesia ahí en Corinto, que se habían metido. La expresión que usa en el original es muy interesante, porque se lee de manera literal, y obviamente hay sarcasmo. En vez de decir, como dice aquí, grandes apóstoles, lo que debería decirse literalmente es, si no he sido menos que aquellos superapóstoles, como, wow, recontra apóstoles, ¿no? No he sido menos que esos recontra archi super mega, ¿entienden? Como lo está agrandando para que entiendan que justamente está siendo irónico. Bueno, respecto a ellos, era evidente que nada él había sido inferior en su servicio. A ver, hace un ratito Cristian nos leía sobre los vituperios, los momentos difíciles que había pasado Pablo y cómo había sido fiel incluso en momentos tan duros de su vida. Nunca había resignado su servicio, incluso en momentos difíciles. Evidentemente, por lo que leemos y vemos de la vida de Pablo, no queda duda de que en comparación con esos siervos falsos, él estaba mucho por encima en su trabajo para el Señor. Muchísimo. Él dice acá, no he sido inferior. En realidad tiene que decirle, si nos ponemos a comparar el trabajo de estos hombres y mi trabajo, no hay comparación. Esta era una razón más que suficiente como para no continuar en esta actitud de oposición hacia él. Está diciendo en un sentido, sean honestos, comparen mi trabajo y todo lo que ustedes saben que hemos vivido y todo lo que ustedes saben de mi testimonio y comparen lo poco que saben esto. ¿Realmente le van a hacer caso a estos hombres? ¿Cómo pueden ser tan necios? Pero aunque eso estaba más que claro, enseguida él remarca algo que incluso a él le parece mucho más importante de aclarar que hablar sobre esto. ¿Qué es? Que luego de decir, aunque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, dice, aunque nada soy. Aunque nada soy. Es que entonces podemos leer esta declaración de la siguiente manera. Si esperaba, está diciendo él, que reconociera mi ministerio, es porque me mostré que mi fidelidad en el servicio estuvo a la altura de cualquiera de los que esté ministrando en este momento ahí entre ustedes. Pero así todos recuerden que yo no soy nada, que es la gracia de Dios en mí. Y esta no es la única vez que Pablo habla de esta manera respecto a su labor. Varios pasajes tienen ahí, ustedes lo pueden buscar, solamente uno para leer y verlo. Él en 2 Corintios 3:5 dice,
no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él no decía, yo soy alguien grande, no. La referencia siempre de la misma manera, donde usted lea muchas veces ahí en pasajes de las epístolas. He servido muchísimo, pero yo no soy importante. La gloria es siempre para el Señor. Así lo ha dicho en muchas ocasiones. Pero lo más interesante de este caso es que él mantiene esta forma de ser así, de no considerarse nada, incluso con personas como las con las que ahora está tratando, que ahora ya no lo estimaban como antes, sino que por el contrario ahora se estaban oponiendo a él. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Lo normal entre las personas del mundo que están en autoridad es que cuando la gente le hace la contra, ¿qué hacen esas personas del mundo? Se ponen en la defensiva o actúan con orgullo, ¿no? Buscando la manera en que puedan imponerse, acallar a aquellos que le están haciendo la contra. Un líder del mundo, un líder mundano, un líder carnal en cualquier área del mundo o incluso en una iglesia, pero que es un líder falso, un líder carnal, un líder inmaduro, cuando enfrenta oposición dice, por ejemplo, no me podés hacer esto a mí, yo soy el que dirijo. Capaz que usted ha escuchado, ¿no? Cuando se lo ponen, ¿cómo te atreves a dirigirte de esta manera conmigo? ¿No ves que yo soy el que mando? Esa es la actitud de alguien mundano. Pero en los siervos de Dios no es así. Un siervo fiel sigue siendo humilde. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacen los siervos que son fieles en verdad. No cambian por más que las cosas se pongan ásperas. Pablo no les dijo, no me traten así, yo soy el apóstol de los gentiles. Yo soy el que fui llamado por el Señor mismo a predicar. No, él resaltó con claridad, claro que he sido fiel en mi servicio a ustedes, pero que quede claro, aunque he hecho eso, yo nada soy. Así que en esta sección se nos presenta la primera característica de un siervo fiel. Muestra humildad en su ministerio, incluso en momentos de oposición. La fidelidad de un ministro genuino entonces se refleja en que sigue siendo humilde, aunque muchos se le opongan. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo un siervo fiel logra mantenerse en humildad? Hay muchas razones, pero considero que una de las más importantes es porque ese siervo fiel no se olvida nunca que su Señor actuó de la misma manera cuando estuvo en la tierra. Él no se olvida de que cuando a su Señor lo atacaron, Él no abrió su boca, sino que encomendó su causa a su Padre. Hace un rato lo comentaba Cristian, 1 Pedro 2:21 en adelante. Dice el apóstol Pedro, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si el Señor nos dejó este ejemplo, ¿cómo podría alguien que le sirve entonces actuar de manera diferente? ¿Cómo podrías vos servir a Dios de una manera diferente? Que en cuanto tengas oposición, alguien se te oponga, levantarte en armas, levantarte con orgullo, querer chapear, como decimos nosotros. Cuando nuestro Señor, Dios mismo, hecho carne, no lo hizo. Aquel que sirve a Dios de corazón lo hace con humildad. Porque si el mismo Señor fue capaz de lavarle los pies al que lo iba a traicionar, ¿cómo podríamos nosotros actuar de manera diferente? En cambio, aquel que trabaja en la obra de Dios sin un compromiso fiel no va a actuar así. Mientras otros lo reconozcan, le sirve de buena gana.
pero en cuanto aparece la oposición, su actitud cambia muchísimo. Esta entonces es una marcada diferencia, hermanos. Aquellos que sirven al Señor fielmente se entregan por completo a lo que les toca. Como decimos nosotros, transpiran la camiseta, se esfuerzan por servir al Señor. Pero al final del día, cuando termina todo, no dejan de reconocer que la gloria y la alabanza es para el Señor siempre, por todo lo bueno que han podido hacer. Sea que las personas lo hayan reconocido o que no lo hayan reconocido por su labor. ¿Por qué esto es así? Porque un siervo de Dios fiel no puede no tener la humildad como una de sus mayores virtudes. Esa es la primera entonces característica. La segunda la tenemos en el versículo 12. Un siervo de Dios fiel, incluso en momentos de oposición, muestra perseverancia en el ministerio. Primera característica, muestra humildad en el ministerio. Segunda, muestra perseverancia en el ministerio, incluso en los momentos de oposición. El texto prosigue con un recordatorio a los corintios de qué fue lo que vieron cuando Pablo estuvo entre ellos. Dice versículo 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Qué significa eso? Por un lado, en cuanto al término señales, en el original era la palabra semeion. A veces se utilizaba para hablar acerca de una prenda o de una señal que distinguía a una persona o una cosa de otras. Por otro lado, al referirse a paciencia, aquí una palabra conocida, hupomoné, la idea que tiene que ver con una actitud constante o perseverante, pase lo que pase. Por eso aquí creo que la traducción más clara, en vez de paciencia, sería la palabra perseverancia o constancia. Ahora, con todo lo mencionado y teniendo en mente lo que vimos en el versículo anterior, de afirmar, Pablo, nada soy, lo que está queriendo decir acá es lo siguiente: aunque nada soy, las señales que corresponden a un apóstol verdadero fueran hechas por mí entre ustedes con toda perseverancia. Me gusta cómo Vida de las Américas los traduce, dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia. Y aunque todavía no vimos en particular cuáles eran estas características distintivas del apóstol, de una forma indirecta sí notamos en esta declaración la segunda característica que muestra un siervo de Dios fiel. ¿Cómo es? Él es perseverante en su ministerio en todo momento, incluso en tiempos de oposición, como los que estaba pasando en ese momento Pablo. Tal vez, debido a la decepción que podía sentir con estos miembros rebeldes, alguien podría pensar, ya está, Pablo, déjalo. No te esfuerces más. Enfocate en los que valen la pena. Esa gente no vale la pena. Ya está. Como decimos nosotros, quizás Pablo les cortaría el rostro, ¿no? Como decimos, le cortamos el rostro, ya está, ya fue. Pero en cambio, entendiendo el apóstol que toda la situación estaba bajo el control soberano de Dios, Pablo siguió sirviendo a los corintios, seguía exhortando con toda perseverancia, como lo está haciendo en esta carta, y como iba a hacer cuando llegara, él iba a seguir insistiendo, esperando que el Señor obrara en ellos a través de sus amonestaciones. O sea, lo mismo que Pablo le pedía a uno de sus hijos espirituales, él lo practicaba en su propia vida. Lo mismo le dijo que haga a Timoteo, ¿se acuerdan? 2 Timoteo 4:2. Que predique la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Persevera, Timoteo. Él actuaba de la misma manera. Porque un siervo de Dios fiel no se le limita a servir solo cuando la cosa marcha bien, sino que cuando parece que todo va para atrás, incluso ahí persiste. Querer reconocer a un siervo de Dios fiel es alguien que persiste, que sigue y que sigue. Aunque no siempre está del todo animado para seguir, él sigue persistiendo, sigue perseverando. No va a bajar los brazos. ¿Por qué?
Porque en definitiva, por sobre las respuestas mejores o peores que reciba de las personas, Él hace lo que hace por amor a Cristo. Por eso Pablo dijo en capítulo 12, versículo 10, ¿se acuerdan? Un par de versículos antes. Por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo. Por amor a Cristo estoy dispuesto a padecer por ustedes, le está diciendo. Pensemos en esto, hermano. Así como la humildad ha sido una señal que siempre ha identificado los siervos que son realmente fieles, la perseverancia también lo es. Como sabemos, desde el primer siglo de la iglesia, los cristianos eran víctimas de burla por ser humildes. Si bien los cristianos eran una marca de ellos el ser humilde, justamente no era una virtud deseable por las personas de aquella época. Todo lo contrario, era un motivo de burla. Pero a pesar de sus aflicciones, también era notoria en los creyentes de aquel primer siglo su perseverancia en medio de las persecuciones que vivieron. Hermanos, en ese sentido, justamente los apóstoles verdaderos, sin lugar a dudas, fueron a la cabeza en ese sentido. Todos ellos conocemos por la historia de la iglesia, salvo el apóstol Juan, todo el resto murieron de forma violenta. Fueron decapitados, crucificados, asesinados con lanzas o por lapidación. Pero aunque esto fue cierto, todos ellos se mantuvieron fieles y constantes hasta el fin. Así como la historia nos cuenta, la historia de la iglesia del primer siglo, usted puede buscar los historiadores, que todos ellos murieron de manera violenta y terrible, también nos relatan que todos ellos fueron fieles hasta el fin. A diferencia de ellos, un apóstol falso, como los que habían en Corinto, no se iban a disponer a sacrificarse, a perseverar así, porque lo que ellos querían era otra cosa, era sacar un rédito personal para ellos mismos. Pero esta misma señal, hermano, ha sido siempre notoria, tanto en los creyentes genuinos como en los ministros fieles. Ellos perseveran hasta el fin. Pueden tal vez ocasionalmente tropezar, pero no de forma definitiva. Porque su constancia, su perseverancia demuestra lo que hay en su interior. Una vida que ya no vive para sí mismo, sino para el Señor. Pablo lo dijo en cuanto a su propia vida en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tristemente en la actualidad, hermanos, hay muchísimas personas que se identifican como siervos, incluso a veces algunos como siervas también de Dios, pero no muestran las señales de alguien que sirve al Señor de verdad. Ni son humildes y mucho menos son constantes en el camino. Van y vienen como ondas del mar, sin ningún compromiso fiel por otros hermanos. No se apoyan en estas cuestiones para mostrar su servicio. Se apoyan en otro tipo de señales, como el conocimiento de la Biblia que poseen o experiencia del pasado que le han acontecido. Pero aunque todo eso puede sonar lindo, no son señales claras y fuertes como sí lo son la humildad y, como vemos en esta sección, también la perseverancia. Si alguien te quiere venir y decir, no, mirá, este es un gran siervo de Dios, mirá todo lo que sabe la Biblia, tienes que preguntar, ¿es humilde? No sé si. ¿Es perseverante? Me parece que no. Entonces no es un buen siervo. No, pero sabe un montón. Te repito, ¿es humilde? Y no, es bastante agrandado. ¿Es constante? ¿Es perseverante? No, anda de iglesia en iglesia. Entonces no es un siervo fiel. El pasaje luego sí continúa mencionando algunas señales particulares de un apóstol de Cristo, como lo era Pablo. Dice, por señales, prodigios y milagros. Como hace un rato mencionaba,
el ministerio apostólico cumplía una función muy importante dentro de la Iglesia de Cristo. Y por lo tanto, requería esas señales únicas que ellos poseían para autenticar su ministerio. No vamos a entrar en detalle, pero las tres palabras usadas aquí, señales, prodigios y milagros, nos dan a entender que se trataban de hechos prodigiosos, dignos de asombros, y que no se vean en cualquier persona cristiana, sino solamente en los apóstoles. En Hechos capítulo 5, versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Cuando hablamos de señales y prodigios, no hablaban de tirando y golpeando con el saco y tirando a todo. No, ese verso no. De verdad, señales y prodigios. De verdad, cosa cierta, verdadera. No actuación. Señales y prodigios verdaderos. Pero aunque estas señales eran poderosas, estos hombres nunca se consideraban a sí mismos como poderosos e importantes, sino que reconocían la obra de Dios en lo que habían hecho. Cuando, por ejemplo, sanan a un paralítico allí en el templo, la gente se agolpó, no podían creer lo que había pasado. Enseguida Pedro dijo, ¿vieron el poder que tengo? No lo subió a las redes sociales para que vean, digan, miren lo que hice. No, dice Pedro, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Muy diferente a lo que vemos hoy. Ahora, esto lleva a afirmar algo muy importante. Por más que en Corinto se hubieran presentado hombres que se autoproclamaban apóstoles, esos hombres eran una imitación falsa de los verdaderos. Y te invito a hacer un pequeño paréntesis para aclarar un poco este tema, por medio de considerar algunos aspectos generales. Primero, no cualquiera podía afirmar que cumplía esta función de apóstol, porque este tipo de rol fue para un grupo selecto de hombres llamado por Cristo mismo. Así lo notamos, tiene usted varios pasajes para leerlo, simplemente vamos a ver uno, el pasaje de Lucas capítulo 6. El Señor mismo dice, en aquellos días Jesús, Él, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor Jesús designa. Así lo mismo pasa luego con Pablo. El Señor lo designa como apóstol. Ellos tenían que cumplir con requisitos que no todos podían cubrir. Por ejemplo, el haber sido testigo del ministerio del Señor en el mundo, especialmente el verlo resucitado. Así también se nos muestra, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 21, hablando cuando buscan un reemplazante para Judas Iscariote y eligen a Matías como otro apóstol. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenían que haberlo conocido al Cristo resucitado. Entendemos que Pablo no estaba en ese momento todavía con ellos, pero luego él tiene un encuentro con el Jesús resucitado también. En cuanto a su función, entendemos que era muy especial la función de los apóstoles. Tenían que establecer la base para el edificio espiritual que es la iglesia. Pablo lo dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La enseñanza de los apóstoles formaría la doctrina que todos los discípulos tendrían que seguir, porque justamente provenía de Dios mismo. Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Lo que ellos tienen que prestar atención a ello. Y lo que algunos de ellos entonces, como Pedro, como Juan, como Mateo y como Pablo escribieron, junto con otros hombres escogidos de su tiempo, como Lucas y Marcos, fue y es la revelación bíblica que hoy tenemos y seguimos.
Por lo que entonces, habiéndose completado las Escrituras y el cimiento de la Iglesia de Cristo, su labor especial ya cesó, tanto el ministerio apostólico como el profético que existía en el primer siglo de la Iglesia. Ya concluyó su trabajo. Cualquier otra persona que quiera otorgarse el título de apóstol de Cristo obligaría a que se le tuviera que agregar material o contenido adicional a la Biblia respecto a la doctrina que ellos afirmen que enseñan de parte de Dios mismo. O supone también que si el ministerio de los apóstoles y profetas es el ministerio fundador que pone los cimientos, si aparece un nuevo apóstol, ¿qué tiene que haber? Más cimiento. ¿Y cómo hacer para poner cimientos sobre una casa construida? Tenés que derribar la casa y poner de vuelta cimientos. Eso es imposible. Eso no, es imposible. Algunos que defienden la continuidad apostólica dicen lo siguiente: pero, a ver, ¿la Biblia no menciona a otras personas como apóstoles aparte de los 12 y de Pablo? Bueno, la respuesta es sí. Pero esto es así porque el término, en el griego apóstolos, era usado no solo para hablar del ministerio apostólico, sino para la función de cumplir un servicio que una iglesia encomendaba. También se utilizaba la misma palabra. Por ejemplo, a Epafrodito, un hermano que servía a la iglesia, en Filipenses 2:25 también se lo llama. Y en ningún lado sabemos del apóstol Epafrodito, porque no lo era. Simplemente se utiliza la misma palabra. Dice aquí Pablo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Dice, vuestro mensajero. Aquí se usa la palabra apóstolos, la misma que a veces se traduce como apóstol, aquí como mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Ves? ¿Por qué utiliza la palabra mensajero? Porque era alguien que se le había encomendado una tarea de parte de la iglesia. En ese sentido era utilizar la palabra apóstolos. Ahora, es un error de interpretación bíblica mezclar estas personas que sirvieron a las iglesias como Epafrodito con los verdaderos apóstoles de Cristo, ya que claramente su ministerio era especial y particular, solamente delegado a ellos. Y para ver la diferencia, no basta solo con repasar la enseñanza de la Biblia. Como recién mencionaba, las obras milagrosas que ellos hacían eran únicas e inconfundibles. Las visiones y enseñanzas directas de Cristo que recibieron fue algo inconfundible para estos siervos. Y lo que ellos enseñaron, evidentemente, la sana doctrina que dirige a la iglesia en estos 2000 años. Tal es así que es motivo suficiente para que los creyentes o los cristianos evangélicos se alejen justamente de aquellos que no obedecen esta doctrina esencial que ellos establecieron. Así nos dice, por ejemplo, Pablo en Romanos 16:17. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, si alguien le enseña algo diferente a lo que yo como apóstol le enseñé, algo esencial, doctrinal, aléjense de esa gente. ¿Por qué alguien tendría autoridad para decirlo eso? Porque evidentemente su doctrina era esencial. A partir de su labor, lo que hizo la iglesia en los siglos posteriores, especialmente por medio de los evangelistas y los pastores maestros, es tomar su doctrina y enseñarla a otros creyentes. Y por lo tanto, como pastor que le enseño a ustedes, yo no le puedo agregar nada a la enseñanza apostólica ni le puedo quitar nada. Yo soy llamado a enseñar lo que ellos establecieron. Así que lamentablemente hay que decir y hay que ser honesto. Así como en la época de la epístola, y creo que tal vez aún hoy peor, existe justamente una proliferación tremenda de personas, no solo de hombres, sino incluso también ahora con todo el movimiento feminista, mujeres que se llaman a sí mismos apóstoles. Hasta en el caso de la mujer hasta suena feo, apóstola. Horrible la palabra apóstola, pero así se llaman. Toman un lugar que no les corresponde y llevan engañado tras ellos a muchas personas que les creen y que en muchas ocasiones esperan que su apóstol les traiga revelaciones nuevas, revelaciones frescas, lo cual no nos sorprende porque ya la Escritura nos dijo que iba a pasar, que iban a aparecer hombres así.
Hablan de cosas que Dios no les dijo. Dicen, así le dice el Señor. No, no digas eso. No, fue el Señor, fue tu propia mente que lo dijo. ¿Y cuál es el error más grande? Sobre todo, se adjudican una autoridad que el Señor nunca les dio. Con tristeza hay que decir la verdad, hermano, las iglesias evangélicas que dicen que son lideradas por un apóstol, tienen que saber que en realidad son lideradas por alguien que no fue enviado por Cristo para hacer lo que hace. Esas iglesias tendrían que decirte, bajate de ahí, amigo, salí de ahí. No es tu lugar. Estos líderes no están sirviendo correctamente porque están obrando en algo que el Señor no les mandó, por más que tengan buenas intenciones. No estoy diciendo que todo apóstol falso sea alguien malicioso que está queriendo aprovecharse. Hay algunos que intentan y tienen buenas intenciones. Bueno, tienen que bajarse de ahí los maliciosos y los ignorantes. Todos esos que se llaman así se tienen que bajar. Porque el liderazgo que los que llevan a cabo lo están haciendo por su propia cuenta. Y un día tendrán que rendir cuentas a Dios por lo que hicieron. Creo que lo que tenemos que hacer es orar para que Dios tenga misericordia de esas personas. Habiendo aclarado cerramos el paréntesis, quizás la duda que puede surgir es, bueno, ok, entiendo que la labor apostólica tiene ciertas señales que lo distinguían. Pero entonces, ¿cómo se puede relacionar esta parte de los señales con el tema que estamos viendo? ¿Qué tiene que ver esto con el resto de los creyentes que también sirven a Dios de verdad, como Pablo y los 12 apóstoles? Bueno, aunque el resto de la iglesia, en el resto, no están las señales especiales que mostraron los apóstoles, no por eso debemos pensar que no hay algunas señales que los distinguen y en las cuales obviamente se debe perseverar. Cada creyente ha sido llamado a cumplir una función en el cuerpo de Cristo y por lo tanto hay señales especiales que Dios mostrará en ellos. Un ejemplo, por ejemplo, cuando un pastor usa sus dones para el beneficio de otros cristianos y ellos son bendecidos, esta es una señal que expone su servicio fiel. Y de acuerdo entonces a lo que estamos aprendiendo, se requiere que cada siervo posea y tenga la misma fidelidad que tenían los apóstoles, incluso en momentos de oposición. Aunque no tenga señales de apóstol, porque no lo soy, tengo señales que distinguen mi ministerio. Ahora, ¿se me pide a mí una fidelidad inferior que la de los apóstoles? No. Se pide la misma fidelidad que ellos, de acuerdo a las señales de mi ministerio. O dicho de otra manera, un anciano, un pastor, ¿solamente llamado a predicar con fidelidad cuando todos aprecian su mensaje? No. No debe seguir ese pastor, ese anciano, no debe seguir hablando la verdad de forma perseverante, incluso cuando haya personas que se opongan a su enseñanza. Claro que sí, tiene que seguir haciéndolo. Hace varios años atrás, el famoso teólogo Arthur Pink dijo lo siguiente. Escuche, la fidelidad en la oposición es el distintivo de un líder que camina en la verdad y la gracia de Dios. Sin lugar a dudas, hermanos, la historia de la iglesia en estos años nos ha mostrado las señales inconfundibles de aquellos siervos fieles que perseveraron en sus ministerios incluso en momentos muy duros. No solo en los apóstoles, en estos años, pastores preciosos que hemos conocido de este siglo, del anterior y del otro, que han seguido fiel al Señor en la labor que les tocaba hacer. En un sentido, entonces, cada vez que un siervo ministra con humildad y perseverancia de forma amorosa a otros cristianos, está mostrando una señal especial que revela lo que hay en su corazón. Y en esto no queda duda, hermanos. Es claro que a Dios le importa tanto el ministerio de un apóstol como de un pastor, como de que cualquier otro creyente. Porque Él desea que con fidelidad pueda servir en humildad, en perseverancia y amor a otros. Él desea eso también de tu vida. Que así le sirvas a Él.
Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Le estás sirviendo con humildad? ¿Le estás sirviendo con perseverancia? Sí. ¿Y en los momentos de oposición, lo estás sirviendo con humildad? ¿Lo estás sirviendo con perseverancia? Finalmente, la tercera característica, dijimos, un siervo de Dios fiel, incluso en momentos de oposición, muestra humildad, su ministerio, muestra perseverancia, su ministerio, y como tercero, muestra abnegación en el ministerio. Finalmente, el pasaje concluye con una expresión irónica, otra vez, el apóstol usando ironía, para hablarle a los miembros rebeldes que se le oponían. Dice, porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. ¿Qué quiere decir esto? Ahora explico. La pregunta busca llevar a los corintios a la reflexión. Él utiliza este tono irónico para que ellos piensen. Que pensaran con claridad. Como ya estuvimos meditando, ellos habían estado bastante tiempo con el apóstol, varios años. Vieron seguramente obras gloriosas mientras él lo ministró. Por lo que nada se podían considerar que la labor de él fuera inferior o menos fiel que la de cualquiera de otro apóstol. En cambio, el mismo Pablo aclara que su labor fue mucho más grande que el resto de los apóstoles, como dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 9 y 10. Claramente él había actuado de la misma manera en todos lados y en Corinto era obvio que sí. Pero en esta sección él dice algo interesante. Escuche, había algo en lo que sí estas personas en Corinto podían presentar como reclamo de que recibieron un trato diferencial en comparación a otras congregaciones. Sí había algo que lo que podían acusar. ¿En qué? En que Pablo no les había sido carga. O sea, él no había recibido ayuda financiera de ellos. Nunca le había pedido que le ayudara. No porque eso estuviera mal, sino porque él había restringido su libertad cristiana para alcanzar a mayor cantidad de personas con el Evangelio. Normalmente Pablo ha sido así entre los pueblos gentiles. ¿Por qué? En los pueblos o en las congregaciones de contexto judía no habría problema con que el líder recibiera ayuda, sostén de la iglesia local. ¿Por qué? Porque el judío ya estaba acostumbrado a eso, a ayudar a sus líderes. Para ellos no había problema. Ahora, los gentiles no tenían eso como una costumbre normal. Entonces, le causaba cierto recelo ayudar y sostener a su líder. Pablo, conociendo eso, nunca pedía ayuda en un lugar donde estaba, y luego de un tiempo cuando se marchaba, ya habiendo establecido la iglesia y habiéndole enseñado bien, luego la iglesia sí le enviaba, le ayudaba, le mandaba dinero para poder ayudarlo y sostenerlo en su ministerio. Así que Pablo, mientras estuvo en Corinto, no pidió ayuda porque no quería que eso fuera de tropiezo. Si bien él tenía derecho a pedir sostén, él se restringía en su derecho. Así lo demuestra en 1 Corintios 9, 11. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, tengo derecho a hacerlo, pero dice Pablo, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él prefería restringirse este derecho para que nada les genere un obstáculo para llegar a las personas con el Evangelio. Ahora, quizás alguien con razón diga, ¿pero por qué Pablo habla de todo esto? Si esto ya lo sabían, Corinto. ¿Por qué Pablo decide traer este tema a colación? Bueno, usted se pone a pensar y dice, bueno, esta actitud fue buena, se sacrificó por ellos. Hizo el esfuerzo de no pedirles nada a cambio de su servicio, se mantuvo sacrificándose, quizá pasando necesidad por ellos. ¡Qué bueno! Bueno, ¿saben una cosa? Justamente esta actitud de Pablo fue la que los falsos apóstoles utilizaron como una acusación en contra del ministerio de Pablo. Porque la gente maligna es así, inventa lo que sea, ¿no? Saca conejo de la galera como sea para intentar acusarte. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Ellos decían de Pablo, si Pablo fuera un siervo con todas las letras como nosotros, él tendría que haberlos pedido ayuda, como hacemos todos los apóstoles. Bueno, dice, ¿cómo? Bueno, algo bueno lo dieron vuelta.
Capaz que si hubiera pedido ayuda, hubiera dicho, él se aprovechó de ustedes. Como no podían decir eso, él no se aprovechó de ustedes. La gente maliciosa es así. Donde sea busca una manera de hacerle pisar el palito. Ahora, tal vez uno se ríe porque puede parecer absurdo este tipo de acusación. Mirá si no lo va a acusar porque justamente no pidió ayuda. Puede sonar absurdo, pero ¿saben qué es lo más grotesco de la situación? Que había miembros en Corinto que les parecía adecuada esta difamación. O sea, se entiende, no hay problema, porque los falsos apóstoles eran de esperarse, pero que haya personas de la iglesia que lo hayan. Es como si yo, ¿no?, te llamara a vos a tu casa, ¿no? Te llamo el celular, ¿no? Y te digo, ¿no? Por ejemplo, no sé, Gustavo, llamo. Che, Gustavo, ¿sabés que me llamaron hermanos de la iglesia y me dijeron que te vieron predicándole a un familiar tuyo el evangelio? Y me dijeron de que vos no pediste autorización por escrito para predicar el evangelio. Tan enojado con vos, ¿viste? Yo me parece que estuvo mal, ¿no? ¿No? Gustavo me va a mirar, ¿no? Si Gustavo me escuchara, quizás no le llamaría la atención de que tal vez algún hermano medio inmaduro, ¿no? Medio que no sabe bien las cosas, dijera eso, y si bueno, un hermanito por ahí no entiende bien cómo es, está bien. Pero, ¿qué le va a doler a él? Pero el pastor, ¿cómo le pudo prestar atención a esa acusación? No, el pastor supone que es alguien maduro y que no debería atender a una acusación así, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cómo no se sentiría mal porque alguien lo acusó? Se sentiría mal porque alguien a quien él tiene aprecio dio lugar a esa acusación absurda. Bueno, que los falsos apóstoles hayan dicho cosas de Pablo no era tan doloroso. Quizás le dolía un poco, pero algo esperable. Eran lobos disfrazados de oveja. ¿Qué podían esperar? Pero que sus amados corintios aceptaron esas críticas, eso debía ser algo muy duro. Qué frustración, ¿no? Después de todo el esfuerzo que pude hacer, que le dieran lugar a esas cosas. Ahora, teniendo en mente eso, ¿no? Pensemos entonces la respuesta que vimos. Pablo le está diciendo a estos miembros todavía medio necios, medio desobedientes, medio rebeldones, ¿en serio, hermanos, se consideran inferiores porque nunca les pedí un peso cuando los serví? ¿En serio? Bueno, si eso les molestó, perdón por ese agravio. ¿Entienden ahora por qué le está diciendo? Perdónenme porque los ofendí, porque nunca les pedí nada. Ahora bien, pienso que más allá de esta declaración fuerte del apóstol hay que pensar con detenimiento en su actitud respecto a su ministerio durante su estadía en Corintio. Como mencionaba antes, era claro que correspondía que recibiera un salario de parte de los corintios, pero él no había usado este derecho. A veces trabajó él en el tiempo que tenía, ¿no? A la noche, cuando tenía que descansar, por ahí hacía alguna que otra changuita, ¿no? Para juntar algo. A veces otro le ayudaba, porque su anhelo era que el evangelio se expanda y que nada entorpezca la obra. En ocasiones trabajó arduamente, en otras recibió el sostén de otras iglesias que le había ministrado antes. Él lo dice en 2 Corintios 11, 8 al 9. He despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pero ¿saben una cosa? Entendemos por la vida que vivió él, que a veces, bueno, cuando llegaba esa ayudita, él le servía para sostenerse, pero hubo un momento donde los recursos no alcanzaban y en ese momento él padeció escasez y así y todo prefirió no pedir nada para que su trabajo para el Señor no se vea afectado. Porque ante esta realidad, el deseo de no ser tropiezo para nadie en Corinto y que el evangelio se expanda, cualquier sacrificio que él pudiera hacer de su propio bienestar, de su propia comodidad, no era problema para él. Y esto era un patrón en su vida, incluso en tiempos complicados.
Así que podemos determinar que la tercera característica que muestra un siervo fiel a Dios es la siguiente: actúa de forma abnegada, de forma sacrificial, sacrificando su vida, incluso en momentos de oposición. Tiene que sacrificarse mucho por la obra de Cristo. Aquel que quiera servir a la iglesia de manera fiel sabe que va a tomar un lugar donde va a tener que sacrificarse, donde va a tener que esforzarse, donde las cosas no van a ser sencillas. No busca la comodidad, busca esforzarse por los demás. Y si para ayudar o bendecir a los demás tiene que sacrificar su bienestar propio, lo hace sin quejarse ni enojarse, lo hace con gozo. Con gozo está dispuesto a servir a los demás. Esta señal es clara en un siervo fiel. Él se sacrifica. Un pastor fiel es humilde, es perseverante, pero además también es abnegado. No es que se deleita en sufrir, no es que cuando sufre dice, ¡ah, qué alegría, cómo sufro! No, llora, se lastima, se duele, la pasa mal, se le caen los pelos, ¿no? Algunos no, a mí es un problema. No es alguien que se deleita en sufrir. Tampoco que se restringe en ocasiones de cierta comodidad de buscando que los demás lo vean, lo admiren, como buscando hacerse ver. No es eso que lo hace por eso. En definitiva, es abnegado. En definitiva, se sacrifica. Hace lo que hace porque ama a sus hermanos. Es como un padre que si tiene que trabajar hora extra en su casa, se esfuerza, lo hace para que en su casa no falte el alimento. Si tiene que esforzarse, lo hace. Es como una madre que no se duerme en toda la noche si hace falta porque estuvo cuidando a su hijo enfermo. Ese padre, esa madre es abnegado porque ama a aquellos que están bajo su cuidado y por lo tanto no tienen problema en hacer esfuerzos y sacrificios. Pero ¿cuál es la clave central y que revela a un corazón que ama de verdad? Que hace estas cosas aunque las personas a las que cuida, a las que protege, se lo reconozcan o no se lo reconozcan. Incluso un hijo pequeño que rezonga o se queja de sus padres, aunque ellos lo protejan y se esfuercen y se sacrifiquen por él, aunque él rezongue y no reconozca nada de lo que hacen sus papás, no logra que ellos dejen de amarlo y servirlo, aunque quizás por su inmadurez o necedad no reconozcan el sacrificio que ellos hacen por él. De la misma manera, un siervo fiel va a ministrar abnegadamente a aquellos a los cuales sirve y lidera, sin importar si ellos se lo agradezcan o incluso, como le pasaba a Pablo, que se opongan a él. ¿Por qué? Porque este ministro está dispuesto a amarlos más, aunque por su servicio abnegado sea amado menos. Así dijo Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 12, versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no voy a hacerles gravoso, porque no busco lo de ustedes, no busco lo que ustedes me pueden dar, sino lo busco a ustedes. ¿Ve la diferencia? No busco lo vuestro, sino a vosotros. No busco sacar un rédito de ustedes, los busco a ustedes. ¿Por qué? Porque los amo. Porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Entiende la idea aquí? Porque los hijos no deben preocuparse por los padres, son los padres los que se preocupan por los hijos. Y por eso Pablo dice, yo con mayor placer gastaré lo mío. Y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Estas son las tres características que acompañaban al apóstol. Pero ¿qué es un patrón general para cada siervo fiel como él era? Humildad, perseverancia y abnegación.
Pienso que hay algunas implicaciones para nuestras vidas, para terminar. Primero pienso que cada miembro de una iglesia local es llamado a obedecer a sus pastores y a sujetarse a ellos, como dice Hebreos 13:17. Pero en muchas ocasiones ocurre que hay creyentes que idealizan a ciertos siervos fieles, ¿no? Que miran a veces a través de las redes sociales, ¿no? y que los ven y quisieran que sus líderes sean más como ellos. Oh, mira este cómo predica, mira este cómo enseña, oh, qué bueno. Bueno, pienso que no tiene nada de malo orar para que tus pastores crezcan y enseñen mucho mejor. Quizás no van a llegar a la altura de esos grandes predicadores que conocemos todos, pero puede ir creciendo tu pastor. Ahora, aunque pienso que no es nada malo orar para que tus pastores crezcan, sí pienso que es un error el no estar satisfecho con ellos, el no estar satisfecho de verdad con ellos, al punto de no querer seguir su guía, solo porque, por ejemplo, no tengan la misma capacidad oratoria o el carisma personal o la preparación académica de otros siervos más reconocidos. Oh, no, y hasta que yo quiero que mi pastor tenga, ¿no?, el doctorado y la preparación, ahí sí, ¿no? Las características centrales que debería ver en tus pastores, ¿cuál es? Pensalo, de acuerdo a lo que vimos hoy. Mi pastor, ¿es humilde? ¿Muestra una actitud perseverante? ¿Actúa abnegadamente? ¿Se sacrifica por mí y por los otros hermanos? Bueno, si la respuesta es sí, entonces haces bien en seguir su liderazgo y enseñanza, porque estas son las virtudes que tienen mayor preponderancia para Dios. En segundo lugar, creo que es necesario que entiendas una cosa. Si bien es muy bueno que te capacites y que te prepares teológicamente, si deseas servir en el liderazgo de una iglesia local o en otra autoridad en la iglesia, se requiere no solo que hagas eso de que te prepares y que desarrolles entendimiento bíblico, sino que también cultive las características mencionadas en esta sección. Para que entiendas mejor, a ver, de nada sirve el estudio profundo y metódico de la Escritura o que aprenda mejores métodos de enseñanza si a la par de eso no trabajás en tu humildad, en perseverar y en ser abnegado. ¿Por qué? Porque si solamente está esto y no está esto otro, más que bendecir y edificar a otros, vas a ser tropiezo para los demás. Porque probablemente en los momentos de oposición no vas a ser fiel a la iglesia local. Si no sos humilde, vas a ser un siervo orgulloso, que no será de ayuda para los demás. Si no sos perseverante, a la primera de cambio, cuando las situaciones se pongan difíciles, vas a abandonar el ministerio. Y si te falta abnegación, no vas a estar dispuesto a sacrificarte por los demás. Lo único que van a hacer los momentos de oposición es amplificar esa falta de virtudes. Y si así en tu vida, que todavía faltan esas virtudes, ¿realmente pensás que podés ser de bendición para la iglesia local de esa forma? Por último, creo que vale la pena mencionar que no se puede crecer en estas virtudes si descuidamos un asunto central. Estas señales, estas características que hemos visto apuntan a Cristo Jesús. A quien en Hebreos 3.1 se lo llama el apóstol de nuestra profesión. A aquel que cumplió con estas características de manera perfecta. Su humildad, su perseverancia y su sacrificio máximo al venir a este mundo pecador a morir nos confirman que realmente es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Es su ejemplo el que moldea la vida de cada siervo para que pueda andar de acuerdo a sus pisadas. Así que, si querés realmente crecer en estas virtudes, tenés que mirar a Cristo. Tenés que verlo en su humildad,
en su perseverancia hasta el fin y en su abnegación. Es su conducta la que tiene que llevarte a actuar de la misma manera. Pero también hay algo más que decirle al que todavía no ha recibido la salvación. ¿Todavía no estás en Cristo? Bueno, quiero que sepas que solo mirando a Él por medio de la fe es que podés recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Mirá por favor su humildad en venir en el mundo en un pesebre siendo el Rey del universo. Mirá su perseverancia allí en el huerto de Getsemaní, cuando sabiendo lo que le esperaba en la cruz por medio de su clamor, pudo decir primero: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mirá su abnegación al dar su propia vida en la cruz por nuestros pecados. Querido oyente, mirá hoy a Cristo. Míralo hoy con fe. No se requiere un gran esfuerzo o una fe muy grande para eso. Solo tenés que dejarte de mirar a vos mismo como si fuera algo en vos que te pudiera salvar y mirar al único que te puede salvar, que es Jesús. Tenés que abandonar tu maldad y arrepentido venir a los pies de la cruz, reconociendo a Cristo como el Señor de tu vida. Tenés que venir a aquel que puede mirarte con misericordia y tal como miró una vez a un paralítico, decirte también a vos hoy: tus pecados te son perdonados. Vení hoy al Hijo de Dios. No esperes más. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra que anima nuestros corazones, anima nuestras vidas. Señor, ayúdanos a cultivar estas características. Señor, que podamos crecer en humildad, en perseverancia, en abnegación, mirando a Cristo como el referente máximo en cuanto a esto. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas y a poder alabarte por la bendición que nos das, de poder ser cada día más como Cristo. Bendecí este tiempo final de alabanzas. En Cristo Jesús te lo pido.